poquito que la propuesta las es preguntas, compartiendo de paso te pregunto así como ganas de nombrás hacer esto del clown y la sombra. Bueno, comenzamos. Primero, para los que están hoy por primera vez, presento este proyecto Tertulias Payasas, que es un proyecto que, bueno, de unas inquietudes que teníamos antes, pero que se empieza a circular en el contexto de pandemia, de confinamiento, y con la idea esta de poder tener espacios donde encarar un poco más la parte teórica, conceptual y compartir experiencias del clown teatral, que es lo que nos interesa. Empezamos Agustina Pezzani, Verónica San Vicente y yo, y después se suman al equipo con aportes imprescindibles el señor Martín Grieco en edición y animación, y la señora Tefi Craig, alias Garabatela, en la parte de diseño gráfico y redes también. Bueno, entonces un poquito con esta inquietud de poder encarar más la parte teórica de clown, que es algo que nos interesa, pero que habitualmente entre ensayo, clase, función y demás no teníamos tiempo. Así que ahora podemos dedicarnos un poco más a ello. Y consta de dos partes, tertulias payasas. Una es esta modalidad de tertulias que hacemos, que transcurren en vivo, y la otra parte son unas entrevistas que las hacemos grabadas y después las vamos subiendo a nuestro canal de YouTube, que se llama, por supuesto, Tertulias Payasas. Muy apropiado. Muy apropiado el nombre, totalmente. Veníamos un poquito en un ritmo intenso, haciendo una tertulia semanal, así que esta vez nos tomamos una semanita libre y eso nos permitió también avanzar en las entrevistas que teníamos pendientes. Así que bueno, iremos subiendo más novedades, por ahí también les avisaremos. Y para el tema de hoy, los dejo con Verónica San Vicente. No, yo no. Digo, lo van a hacer otros. El tema de hoy vamos a profundizar en la dramaturgia y el clown. Bueno, y eso, nada más. ¿Agustina? ¡Qué brevedad! Sí, bueno, sí, tenemos de invitados a Hernán Chené. Vos vivís en España, pero no sos de allá. No, yo nací en Buenos Aires y hace 23 años, sí, acabo de cumplir, no, ¿cuándo? Sí, ayer acabo de cumplir 23 años, hace 23 años que llegué a Europa, 22 que vivo en España, más o menos, sí. Pero nací y me formé en Buenos Aires. Eso. Y al señor allí en el Cosmos, Richard Ribeiro, ¿cuál es? Uruguay. Aquí estoy. Saludos para todos. Gracias. Y bueno, sobre todo para las personas que están por primera vez acá, nada, recordarles unas cositas más como de la parte técnica del Zoom, que es, que hay un chat, que los invitamos a todas, todos, que vayan escribiendo las preguntas que les vienen, cosas que quieran preguntarles a los invitados de hoy, por el chat. El chat está abierto desde el comienzo, entonces cuando quieran lancen sus preguntas. Lo que sí les pedimos es que usemos el chat para eso, para lanzar preguntas y no para generar una conversación en paralelo, como comentarios y otras cosas, porque si no, esto como que se vuelve demasiada ventana abierta y la idea es más como compartir la parla, eso. Y al final de la tertulia, Dani, Vero y yo moderamos las preguntas, vamos eligiendo cuáles, y les damos la palabra a la persona que quiera hacer una pregunta, ¿sí? Ahí a modo más de intercambio también con todos los que están escuchando. Y bueno, invitados quedan también a bichar el canal de YouTube que decía Dani, que ya tenemos ahí 3 videitos, las primeras 2 tertulias y la primera entrevista. Bueno, que está muy lindo, que estamos contentos con ese material que ha surgido de todas estas conversas. Y bueno, que queda ese material también para seguirlo compartiendo y demás. Así que, dicho esto, damos comienzo a la primera pregunta. Bueno, como quieran en orden de respuesta, Hernán y Richard. Y esta primera pregunta es, ¿qué es la dramaturgia y qué particularidades tiene la dramaturgia de clown? Richard.
¿Qué tal, Hernán? ¿Todo bien? Yo arranco sobre todo para que después digas todo lo contrario que yo digo. Bueno, la dramaturgia tiene que ver, cuando yo pienso en dramaturgia, siempre pienso en trama, en algo que está entramado, que de alguna forma lleva un orden que no tiene por qué ser lineal, ese orden, sino que nos ordena. Cuando yo empecé a hacer teatro, para mí lo más importante tenía que ver con el actor y el espectador, y después, trabajando, me fui dando cuenta que también estaba bueno el orden que le iba dando a las cosas que aparecían en el espectáculo. Entonces empecé a estudiar cosas sobre dramaturgia. Allá llegaba Cartoon y iba a hacer algún curso, leía alguna cosa de Sánchez Sinisterra y también, y trataba de entender qué era lo que ellos querían decir con la dramaturgia. Había algo que hablaba mucho Barba que tenía que ver con la dramaturgia del actor, y hay algún texto de él donde habla sobre la concatenación y la simultaneidad, que me parece muy interesante para poder entender lo que es esta trama que tiene un espectáculo, donde va generando acciones, hechos, donde va generando datos para el espectador que van generando toda una idea sobre lo que se quiere decir. Entonces, cuando yo pienso en dramaturgia, pienso en una especie de orden que ya les digo no tiene por qué ser lineal, donde de alguna forma uno puede pensar en un montón de información que está diseñada para quedarse en un lugar, como un charco o como un laguito, y la dramaturgia lo que hace es de alguna forma transformar ese laguito en una especie de río, que hace que esa agua corra y transite por determinados lugares. Ese tránsito lo genera la dramaturgia porque va pensando, ahora yo te voy a llevar para acá, ahora te voy a mostrar esto, ahora vas a hacer lo otro. Te voy a hacer un cúmulo de información para que vos vayas transitando por muchos lugares en una historia. Entonces, para mí, a grandes rasgos, la dramaturgia tiene que ver un poco con eso, con el poder guiar y ordenar un montón de información. Con respecto a Clown, creo que hay algunas diferencias, algunas particularidades, que capaz que te dejo, Hernán, hablar ahora y después me meto yo a hablar sobre eso. Si querés, si no, sigo. Como quieras, sigue, si todavía... No, está bien, como quieras. Como quieras vos. Sí, lamento no estar en desacuerdo, decir que querías que me opusiera, pero efectivamente, ¿no? El drama quiere decir eso, trama, tejido, ¿no? Y más allá de muchas definiciones que podamos dar o encontrar, lo cierto es que es esto, es como tú vas creando un entramado para, dicho de manera que muchas veces la gente se escandaliza, manipular las emociones del público. Lo llevas hacia donde quieres, si lo has hecho bien. Digo, aquí quiero que se rían, aquí quiero que lloren, aquí quiero que se queden sorprendidos, aquí, bueno, en fin, esto. Entonces, como arte, como oficio, sería la forma de crear este entramado. Nosotros, me parece, en nuestro inconsciente, tenemos una fórmula o una manera de ver la dramaturgia muy antigua, muy propia del siglo XIX, que es una especie de un plano de diálogos. Uno habla y el otro le contesta. Pero es cierto que hoy día podemos ver que esto no es así, y que hay muchos tipos de dramaturgia, hay muchas
formas de hacer dramaturgia, de escribir obras de teatro, que no necesitan siquiera de ser escritas, porque a veces tengo alumnos que me piden ayuda, y me dicen, no, pero es que tengo que escribir mi obra, y yo le digo, bueno, pero espera, ¿para quién la vas a escribir? ¿Quién va a leer esto? No, bueno, es para mí, es un monólogo que yo voy a hacer. Digo, entonces no lo escribas si no te hace falta, porque a veces la gente tiene problemas porque no sabe cómo escribir esos diálogos. Digo, si la vas a publicar, si tienes un elenco de 7 personas que tienen que comprender algo antes de que se los puedas pedir o explicar, bueno, pero nosotros seguimos pensando de algún modo en una forma dramatúrgica antigua, en la que había un escritor profesional que escribía una obra, un texto, independientemente de las personas que lo iban a llevar a escena. Luego había un director, el director, así como nosotros lo conocemos, apareció más o menos a mediados del siglo XIX, aunque siempre los hubo. Entonces este director se suponía que era el adalid del autor, el defensor de la obra de teatro, y era quien asumía la responsabilidad de llevar a la escena con exacerbada fidelidad el texto que este autor había escrito. Durante el siglo XX todo esto cambió muchas veces, afortunadamente, y ahora vemos que, bueno, crear un espectáculo de teatro es hacer una dramaturgia desde muchos planos, donde a veces es el mismo director el que crea la historia o roba una historia de otro lado, como hacía Shakespeare, y después la transforma en algo diferente, y al mismo tiempo sabe o debería saber utilizar distintos planos de narración, entre los cuales está como lo que dice Richard, de lo que decía Eugenio Barba, de la dramaturgia de actor, pero también la luz la puedes usar como forma de la narración, o el sonido, o la música, en fin, todo confluye a hacer este entramado que guía y afecta, para guiar al espectador, afecta su imaginario y su inconsciente en muchos niveles, muchos estímulos al mismo tiempo, que también hay que saber utilizar. Y esto lo digo porque yo en general, a pesar, sí, rara vez, creo que 2 veces, si no habrán sido 4, escribí una obra antes de ponerme a ensayarla. Normalmente mis obras van apareciendo en los ensayos y tal, las mías, las que firmo yo, o las que creo con algún actor a pedido. Mutis, este espectáculo sí que está publicado ahí en este libro del que hablábamos hace un ratito, en privado, sí es una obra que yo escribí para hacerla yo, y la escribí antes de ponerme a ensayar. Pero si no, todo este entramado va surgiendo en mi trabajo en la sala de ensayo. Es como si la pluma, el bolígrafo con el que escribiera fuera el cuerpo de los actores, y el espacio, el escenario fuese el papel. Bueno, no sé, me fui por las ramas. No, está bien, está bien. Yo creo que ahí ya podemos empezar a hablar sobre clown, sobre ese tipo de cuál es la dramaturgia de clown. Yo ahí tengo que lo que pienso es que el clown como artista es una especie de bicho donde hace de todo, o por lo menos tiende a estar en todos los lugares de la creación, como que se escribe, como que se hace la música, como que se autodirige, como que arma todo su número para que funcione para él, básicamente. Es algo sumamente personal. Entonces, si yo tuviera que diferenciar la dramaturgia y la dramaturgia de clown, diría, bueno, lo primero es que el clown es un performer,
que está en escena defendiendo su material, está creando su material, lo está creando desde su invención, desde su imaginación. Esto en un plano, en lo que tiene que ver con el actor, el clown, digamos. Pero después a nivel de lenguaje, a mí me gusta ver mucha cosa de clown, y creo que ahí en el abanico del lenguaje de clown hay algo que para mí se repite, o se podría decir esto es clown cuando reúne determinados elementos, ¿no? Como por ejemplo esta cosa de la asociación y la disociación, cuando genera un trabajo de ritmo a nivel corporal, cuando hay una repetición, cuando genera eh, complicaciones, cuando tiene problemas, obstáculos, lucha, eh, cuando tiene una conexión con el público desde determinado lugar, ¿sí? Y cuando siempre hay algo que te lleva a una especie de fuga de sentido, donde está rayando lo excéntrico o lo loco, ¿sí? O lo más... cuando resulta hacer un montón de cosas para terminar en nada, ¿sí? Cuando también tiene una libertad, una especie de liberación poética en el material que hace, cuando de repente pasa un rato y reincorpora un material que había planteado antes, donde después de muchas complicaciones aparece el virtuosismo del clown. Me parece que esas son algunas de las cartas que se usan cuando se escribe para clown, o cuando se escribe haciendo algo que tiene que ver con clown. Un poco lo tiro así como barajas que están dispersas en una dramaturgia de clown, tanto en las que veo, como puede ser Chaplin o otros clowns, que aparecen estas cosas que a la hora de cuando yo escribo algún espectáculo que tiene que ver con clown, son de las que me nutro para ir a buscar. Son como recursos o como dispositivos que me llevan hacia ese lugar más clownesco. Sí, para mí lo único que difiero de tu enunciado es que yo no creo que el clown sea el que escribe el espectáculo, sino que generalmente es el actor que interpreta al clown. Creo que el clown es incapaz de escribir un espectáculo, porque es un payaso. Creo que el clown es un personaje, y es un personaje encarnado por un actor. Y que si eres un productor capaz, quiero decir, con cierto poder, con cierta infraestructura, como era Chaplin, te vas a rodear de un equipo de profesionales que armen el mundo del clown, quiero decir, la película, el show, el sketch, lo que fuere. Es decir, en mi forma de verlo, el clown es un personaje, del mismo modo que lo es Edipo, o Hamlet, o Julieta, o tal, y que su necesidad principal es hacer las cosas bien, más o menos lo mismo que las personas, que nosotros, quiero decir. Ahora mismo estamos haciendo esto, estamos charlando y uno trata de hacerlo lo mejor posible, porque de eso se trata. Es decir, no creo que el clown quiera hacer reír a nadie. Creo, sí, por supuesto, que son el actor que lo interpreta, sí quiere que el público se ría y sabe cuándo quiere que se ría y cómo hacer para que se ría. Y además el vestuarista, el productor, el dramaturgo, el dueño del circo, todos quieren que el público se ría, pero el personaje no. Todas estas enunciados de Richard me parecen, sí, me parecen correctos desde esta perspectiva, y es que tiene que haber alguien capaz de llevar esto adelante, el actor.
Pero sí, que eso que me gustó, esto que dijiste, que hace muchas cosas que terminan en nada, que luego, si está bien hecho, demuestra una habilidad inesperada, pero en definitiva todas las cosas que, que dijiste son elementos básicos de cualquier dramaturgia. Es decir, que tiene que haber un conflicto, para esto tiene que tener un objetivo, tiene que haber fuerzas que se opongan a que él consiga lo que quiere, de forma clásica, por supuesto. Después, como bien dijo Richard al principio, tú armas esto como quieras, no tiene que ser una narración lineal, por ejemplo, puedes, en fin, uno lo hace como le parezca, pero es cierto que para, por ejemplo, si ves la película del Gordo y el Flaco, ¿se acuerdan? La de la caja de música, que es esta que ellos tienen que subir un piano por una escalera, ¿se acuerdan? Sí. Ves que esto es muy claro, es muy básica la dramaturgia. Ellos dos han invertido todos sus ahorros y han comprado un carro y hacen mudanzas, hacen portes. Su primer trabajo es entregar una pianola y llegan al barrio y resulta que la casa está encima de una colina y hay una escalera. Y en cuanto se plantea esto, la cámara enfoca la escalera y los ves a ellos, ya sabes lo que va a pasar, todo lo que va a pasar en la película es esto. De la media hora que dura la película, los primeros 15 minutos son ellos subiendo el piano por la escalera y el piano se cae, vuelven, todo. Luego llegan arriba, no hay nadie en casa y ellos tratan de meter el piano por la ventana. Bueno, un desastre, cada vez peor. Pero funciona perfecto, como un reloj. La película tiene una estructura muy, muy, muy buena, es una gran lección. Chaplin era también muy bueno creando estas estructuras, pero para mí siempre es importante separar al personaje del actor que lo interpreta y de todas las personas que rodean el producto. Estoy de acuerdo con eso, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, sobre todo porque a veces está la confusión acerca de cuando hablamos de clown, de qué tipo de personaje hablamos y de que muchas veces se asocia a la persona que interpreta el actor, cuando en realidad lo que tiene que hacer es hacer toda una secuencia muy guionada y muy trabajada para poder llegar a hacer las cosas realmente bien. Para demostrar que la está haciendo mal, las tiene que saber hacer muy bien. Entonces hay una dicotomía entre eso que a veces se confunde, pero sí, estoy totalmente de acuerdo que el performer es el que de alguna forma está llevando adelante ese personaje que tiene que parecer tonto, o que tiene que parecer que las cosas le van mal, o que todo el mundo está en contra de él, pero para eso tiene que poder entender el mundo 3 veces mejor, digamos, para que pueda pasar eso en escena y repetirlo cada vez que tiene que hacerlo. Sí, yo creo que ese problema es un problema muy generalizado, derivado de cómo son los cursos contemporáneos de clown, esto que inventó Lecoq, en la que, es decir, si vos vas a una escuela de teatro, bueno, te van a hacer improvisar y después te van a hacer escenas de obras de teatro que el maestro eligió porque cree que te va a venir bien y tal, pero porque hay muchas obras de teatro escritas que puedan ayudar, pero no hay obras de clown que tú le puedes decir, haz esto. Entonces, bueno, por las razones que fueren, en el curso de clown, los actores y las actrices improvisan todo el rato buscando lo que se llama el propio clown, una cosa extraña que nadie puede explicar qué es, pero lo cierto es que el curso de clown es una especie de laboratorio, por lo menos las clases cuando las doy yo, es una especie de laboratorio en el que entrenando y practicando tú puedes encontrar cosas que sean tuyas de clown, porque todos alguna vez lo hemos experimentado, o al menos la mayoría de las personas. Bueno, gestos, actitudes, psicologías, tal, en las que te pueden ayudar a construir el personaje.
Sin embargo, lo que haces en un curso de clown no es clown. Es esto, ya lo digo, es un laboratorio que te va a ayudar, pero luego, como dice Richard, tú te tienes que poner y tienes que construir. Si tú sales de un curso de clown, como la mayoría, creyendo que hacer clown es ponerse una nariz y salir a ver qué pasa, bueno, tienes derecho, pero va a ser bastante decepcionante, al menos para mí. Perdón, ¿pueden profundizar más en esto? Porque es bien interesante esto que están diciendo, ¿no? Porque escuchamos todo el tiempo esto de el clown es uno mismo, encontrar tu propio clown. Me parece interesante si profundizan un poco en eso. Para vos, esto ya que estás hablando, Hernán, ¿qué faltaría en esos cursos para que realmente se entrene el clown tal cual tú lo percibís? Yo creí que estaba profundizando y ahora me traumatizaste. Dije, yo estaba diciendo, qué profundo soy. Y ella me interrumpe y me dice, ¿puedes profundizar? Bueno, ¿qué faltaría? Bueno, falta conciencia. Sí, yo empecé a dar clases de clown muy joven, es decir, a los 25 años, creo, había hecho 2 cursos de clown con Cristina Moreira y lo que hacía, lo mismo que hacía Gabriel o Guillermo, los que dábamos clases de clown, era copiar lo que habíamos hecho en las clases con ella, y ella lo que había hecho era copiar lo que había hecho con Philippe Gaulier, es decir, yo no tenía la menor idea. Entonces, también durante mucho tiempo yo me sentí responsable de la falta de rigor que había en el mundo de los payasos en Buenos Aires. Porque, bueno, fui de los primeros que empezó a dar clases de clown y en mi ignorancia llevé adelante esta idea de que no, el clown es uno mismo. Y después me di cuenta de que esto no es así, que es muy claro, para usar el ejemplo de Richard, es muy claro ver al Chaplin payaso y al Chaplin director de cine, que además era productor, ultramillonario, con su propia distribuidora de películas, que capaz de lidiar con los estudios de Hollywood, es decir, nada que ver con el imbécil vagabundo que interpretaba. Entonces, si tú realmente trabajas en esto confundiendo que porque tú partes de ti mismo, el personaje eres tú, ahí hay un gran fallo, porque tú no puedes pensar que este tipo con la nariz roja y el pelo así, vestido de esta manera, cuando se va a su casa, te sigue rompiendo platos y desgarrándose la ropa cada vez que se ata los cordones, que es de sentido común. Ninguna de las 45 personas que ahora están aquí diría que no es así. Va a decir, claro, ¿cómo va a ser este imbécil? Es el mismo que cría a sus hijos y que no. Pero hay muy poca reflexión acerca de esto y también hay un problema, y es que como en el curso de clown esta espontaneidad es tan necesaria, el hecho, es decir, las personas, los fallos de las personas, las torpezas de las personas, de pronto se vuelven un disparador de algo interesante. Entonces, las personas más negadas muchas veces hacen reír mucho en los cursos de clown, pero es que después no pueden hacer teatro. Es decir, hay alumnos, los que dan clases lo habrán vivido, hay alumnos que tienen como el clown a flor de piel, es decir, son esas personas que salen al escenario y la gente se está mutiendo de risa porque no entienden nada. Pero después les cuesta mucho superar esa instancia y ser, como dice Richard, una persona inteligente que se separa del payaso estúpido y dice, ok, el estúpido es él, yo cometí una estupidez un día, todos se rieron, pero mañana la voy a volver a hacer igual y ellos van a seguir pensando que yo soy idiota, pero no soy idiota, ahora estoy interpretando. Y falta esta fase. Falta
bueno, por falta de reflexión, y también creo que porque se crea una dinámica perversa en la que tú en un curso de clown como alumno, todo el tiempo tienes que sorprender al público, que son tus propios compañeros. Entonces, si llevas mucho tiempo y todo el tiempo estás inventando cosas para sorprender, te pierdes el fijar cosas y repetir, porque tarde o temprano vas a tener que fijar algo y repetirlo. Pero claro, si tú en un curso de clown, de que además la gente te paga y tú vives de eso, te pones a repetir algo, la gente se empieza a aburrir. Y entonces se van. Y si se van, ya no te pagan. Y como no te pagan y tú comes, tienes que hacer ciertas concesiones. Esto si llegas al caso de haber comprendido que vas a sacrificar una parte de la educación porque necesitas el dinero que te pagan. Por otro lado, también si aumentas la exigencia, muchas personas empiezan a sentirse cada vez más alejados porque no pueden, porque no están a la altura, y esto, bueno, limita mucho la proyección que un curso de clown pueda tener. Y para cerrar, hay que entender que no vas a hacer el clown con un curso de clown, ni con 10. Tienes que ponerte a ensayar, fijar, porque además el payaso va a vivir en un mundo que es la obra de teatro, o el sketch, o el número, lo que fuere. Y necesitas crear ese mundo. ¿Fui profundo? Muy, gracias. Ay, no, qué horror, qué horror. Gracias, Marco, me hace... Yo quiero hablar un poco de de cuando yo empecé a trabajar el clown, fue gracias a que me crucé con Fisipasca en el año 94 y tomé algunos talleres con él. Y de las cosas que más recuerdo, porque yo no conocía el clown, tenía que ver con que él decía que los clowns lo que son personas que cuentan historias, que tenés que tener algo para contar para poder decir algo. Y trabajábamos mucho un ejercicio que se llamaba la marioneta, donde era una persona que estaba delante y dos personas atrás que le iban diciendo qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que tenía que decir. Y esto básicamente se trabajaba para poder disociar el cuerpo de lo que tenía que estar pensando o haciendo. Y a mí eso me ayudó muchísimo a poder separarme y a poder en realidad sentir que una cosa era lo que yo me decía que tenía que hacer en escena y otra cosa es lo que yo hacía en escena. Yo me manejaba siempre haciendo algunas secuencias de cosas que para afuera eran determinadas cosas, pero para adentro mío eran otras cosas. Había una separación. Entonces, jamás sentí que el clown tenía que ver conmigo como si yo fuera el clown, o mi propio clown. Porque entonces yo estaba manejando una especie de rol, donde vos tenés que hacer que ese clown que la gente vea, tiene que tener determinadas cosas que pasen, ¿no? Y después, bueno, empezás a ver que en realidad a nivel tradicional se trabaja con algunas estructuras, por ejemplo, el payaso del circo tenés un blanco y tenés un Augusto, y entonces que sería que la persona que hace Augusto es un Augusto y el otro es un blanco, y yo no podría cambiar un rol, ¿no? Mañana se enferma mi compañero y yo no podría llegar a hacer lo que él hace. Bueno, la verdad es que sí, que repetir eso, lo que puede pasar es que me quede más lejos de mí, que no me salga tanto, pero en realidad yo puedo actuar el rol de la persona que pone los límites y puedo actuar el rol de el que se le caen las cosas, digamos. Me parece que pensando así no existe una forma lógica, así como yo no puedo decir que existe Dios, porque lógicamente para mí no existe, para mí lógicamente no existe que el clown esté adentro de mío, sino que yo tengo un abanico de posibilidades que puedo hacer un montón de clowns, que obviamente algunas me saldrán más fáciles, más naturales,
porque sintonizo o vibro o tengo un ritmo parecido a determinado rol que a mí me ayuda a estar más fuerte arriba del escenario. Esto es lo que yo pienso con respecto al trabajo de clown. Pero es cierto que hay muchos cursos que trabajan sobre la espontaneidad y sobre el estallido, sobre el estado de estar arriba del escenario, y me parece que eso despierta mucho en muchas personas que van a tomar las clases, y lo que sucede es que después no tienen la capacidad de construcción, la creación fría para decir, primero viene esto, después viene lo otro, y yo lo puedo repetir y hacer la próxima vez para que la otra gente se ría, porque el problema de la espontaneidad es que si me baso solamente en eso, y bueno, le voy a hacer reír a mis compañeros del curso, pero no voy a poder lograr conseguir esto en 3 o 4 funciones más. Para conseguir eso, yo tengo que construir unas rutinas fuertes, unas lógicas interesantes, una construcción de ritmo que genere determinadas cosas, y unos datos que sean importantes a la hora de generar rutinas para generar un espectáculo. Esto es lo que quería aportar. Sí, yo creo que es así. Creo que de todo, en mi caso, por ejemplo, ahora yo tengo un espectáculo, un solo de clown que estaba a punto de llevar a Montevideo, estábamos negociando para ir ahora en agosto, no va a poder ser. Que lo fui creando yo en mi mente y decía, bueno, y aquí quiero trabajar con unos libros y tal, y quiero, bueno, y lo armé y lo hice pensándolo. No improvisé nunca, o improvisé muy poco, de la manera en que uno se improvisa en un curso de clown. Y sin embargo, reconozco que lo que está en el escenario es parte de mi universo. Pero yo no soy tan estúpido como mi personaje. Lo hago estúpido porque al final los clowns son eso, son tontos. Los clowns son muy tontos. No, pobrecito. Y yo creo que cualquier personaje que hagas, así como él dice, Richard dice, ¿puedo hacer el Blanco o puedo hacer el Augusto? Sí, también puedes hacer Hamlet. Es lo mismo, es un personaje, pero es verdad que tiene que habitar dentro tuyo. Si no lo llevas dentro, no lo vas a poder hacer. Si no llevas dentro al mafioso, no vayas al casting de Los Sopranos porque no te van a elegir. A veces no te das cuenta, no sabes que lo llevas dentro, pero cuando lo haces, algo empieza a moverse y a acomodarse y a aparecer. Hace unos años yo dirigí una versión de Tartufo, de Molière, y también hacía el protagonista, hacía Tartufo. Y bueno, y la verdad que lo hacía muy bien, estaba muy bien. Bueno, con humildad te lo digo, estaba muy bien. Pero la verdad es que me movía cosas que no me gustaban, ¿eh? No, había cosas, sobre todo en los ensayos, decía, me tengo que meter con cosas feas para hacer esto. Pero bueno, estaban ahí y las podía manipular para la obra de arte que quería crear. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, y además conocer, como dice Richard, un montón de herramientas que van a ayudar a que el clown pueda vivir en toda su estupidez en ese mundo que es la obra de teatro. Buenísimo, buenísimo. Dani Sí. o Agus, la siguiente. Sí. Vamos a la 3, hacemos este salto. ¿Pueden ser más profundas? Vamos a esforzarnos. Vamos a esforzarnos. ¿Le das, Dani? ¿Yo? Bueno, para que me ponga en formato profundo. Sí. Dale. Cuando, a la hora de empezar a escribir una obra, un espectáculo, ¿qué es primero? Y esto es un poquito como, son preguntas del huevo y la gallina, creo que la que viene también. ¿Qué es primero, la idea dramatúrgica de la obra
o el elenco con el que voy a trabajar. Si estoy escribiendo una obra para tal o para este grupo de actores, ¿qué es lo que prima ahí? Como lo que uno ve en los payasos con los que va a trabajar, o idea dramatúrgica. Suerte. En mi caso, las dos cosas, depende. Ya te digo, rara vez escribí una obra antes de ponerme a ensayarla. Las veces que la escribí, sabía, creo recordar, quiénes la iban a interpretar, pero una vez escribí una obra que, a pesar de que sabía quiénes las iban a interpretar, no los conocía, sabía quiénes eran los actores, pero nunca había trabajado con ellos. Rara vez, 2 veces creo en mi vida, supe de antemano lo que quería contar. Eso lo descubro casi al final, si lo descubro. A veces no tengo ni idea. Me mueven diferentes cosas. A veces sí es el deseo de poner fuera algo que llevo dentro. A veces es el deseo de crear algo con determinadas personas. A veces es la necesidad de pagar el alquiler. Es un universo que se va alternando de acuerdo al momento. Por ejemplo, no sé, si ahora mismo que estamos de coronavirus, que no hay futuro, que todos mis trabajos dieron por tierra, cualquiera de ustedes me dice, Hernán, tengo 5.000 euros para pagarte para producir, yo digo, sí, no me digas que ya voy para allá. No es muy profundo, pero viste que sincero. 5.000 no, es más. En mi caso, yo tengo todas las opciones. A mí me gusta escribir de muchas formas. He escrito desde un ejercicio. Mi obra Muñecas Armadas es una obra que salió de un ejercicio de tener 2 personajes en un encierro, y es una opción dramatúrgica, donde lo primero que hice fue escribir, sin importar quién iba a hacer la actuación. Y después de muchos años y de presentarla a muchos concursos y todas esas cosas, decidí hacerla. Generalmente yo escribo y después de muchos años se me ocurre hacer la puesta en escena. Después también con mi grupo trabajamos mucho sobre la creación colectiva y escribimos juntos. Después también me gusta trabajar con los actores y preguntarle qué quieren, ver los cuerpos, ver las improvisaciones. En realidad, eso depende de cada uno. Si las personas, si te gusta investigar, vas a hacer cualquier cosa. Entonces, me parece que no es de una forma o de otra, se hace como puede. Yo a veces me levanto y tengo una especie de narrador en la cabeza que me va diciendo, ¿no? Y entonces sé que tengo que escribir. Otras veces me levanto y tengo el músico que viene con la canción así, y me pongo a componer. Es como que hay algo, o hay días o sintonías que uno tiene para empezar a hacer cosas que hay que aprovecharla, ¿no? Y después lo que sucede también es, hay que ponerse algunos límites para poder terminarlas, las cosas que uno empieza, porque si no también se quedan desperdigadas por ahí en cuadernos o en documentos perdidos, que hay que moverlos, ¿no? Si yo escribí ya demasiado, necesito ensayar. Si sé que no voy a ensayar, necesito terminarlo y decir, bueno, tengo que presentar esto a tal lugar para poder terminar. Así es como más o menos funciono yo. Sí. No, yo yo no escribo nada. No tengo esa necesidad de escribir, tengo la compulsión de crear, que en los últimos años he aprendido a sujetar bastante, pero me pongo a escribir de la manera en que yo escribo, cuando hay una zanahoria por delante, ¿no? La fecha de estreno, o una subvención que nos dieron, o una obligación. Incluso también me ha pasado los libros que escribí, los artículos que escribo de clown o de teatro,
siempre he tenido la suerte de que sabía que alguien los iba a publicar. Porque si no, esto de tener escrito, de ir de un lado para otro con la carpetita, es muy decepcionante para mí. Me siento humillado al primero que me dice, no, ya quiero matar a todo el mundo. Ayer tengo una bronca, me llamó mi productora para decirme que el Centro Dramático Nacional había rechazado un proyecto genial que yo les había propuesto y que había que presentar otro. Digo, la puta que lo parió estos hijos del Centro Dramático, pero ¿por qué? Bueno, tengo la cabeza llena de odio porque no les gustó mi idea. Y dice, pero ¿por qué él sí y yo no? Y eso es solo llevar un dossier con una idea, así que si la hubiera escrito entera, además ella, mi productora, hoy también me decía, bueno, entonces vamos, ¿qué proyecto llevamos? Le digo, bueno, entonces me tienes que hacer un resumen de la puesta en escena, una propuesta escenográfica, digo, pero los nombres de los actores, digo, pero es que no sé todo eso, ¿cómo voy a ponerme? Yo no quiero hacer todo ese trabajo si después me van a decir que no. Bueno, nada, eso. Siguiendo estas preguntas de un poco huevo gallina, que fue primero, la siguiente es, va por este lado, ¿no? De la dramaturgia en relación al proceso creativo. Como qué acontece primero para ustedes, ¿se sientan a escribir y luego lo llevan a la improvisación escénica, o viceversa, o imagino un poco de los dos, o cómo es ese orden, desorden? Yo Sí, trabajo es de así. pie. ¿Qué? Sí. No, yo no. Él dice que sí y yo digo que no. Perfecto. Bueno, Sí, ¿por qué hay un Richard, desacuerdo? sí. Para mí, no, para mí es una reescritura todo el tiempo. Vos escribís algo, o improvisás algunas cosas. De hecho, la escritura es una improvisación, solo que estoy yo solo. Después las probás, las llevás. Después los actores hacen una cosa y te das cuenta que están hablando mucho o que en realidad no les quedan bien las palabras, vas, las cambiás, decís, bueno, esto en realidad mejor no poner palabras acá, poner acciones. Esas cosas, lo más lindo del teatro es ir y probar, ir y volver. La mejor forma de hacer teatro para mí es esa, ir, volver, reescribir. No sé, yo me siento como con la sensación de ser una especie de que nuestros ancestros eran actores o cómicos de la legua, así, ¿no? Como que siempre hacían, y esta cosa de trabajar para comer, de hacer las obras para conseguir el dinero, para no sé qué, y hacer que las cosas funcionen. Entonces yo siento de alguna forma que nuestra tarea es siempre encontrar cuáles son las mejores maneras de generar esa obra de arte, o ese producto, o ese espectáculo que te lleve de un lugar a otro, y la mejor forma es ir, yo no encuentro otra, es ensayo y error. Entonces, lo primero es ensayar y errar, y después pulir, y después montar la obra, y después que la obra está, y se sigue, para mí, reescribiendo por lo menos durante 10 o 12 funciones más. No mucho se corta, pero siempre se corta algo y siempre se cambia. Es como que las primeras 10 funciones son parte de la escritura de un espectáculo, en mi cabeza, ¿no? Sí, claro, porque el público modifica el espectáculo, no solo en el clown. La presencia del público es muy fuerte y al principio todo se bandea hasta que consigue un equilibrio. Pasa tiempo, claro que sí. No, pero yo no soy muy caótico, sí, improviso, lo mismo que dice él, improviso mucho como director, como dramaturgo, pero en la sala. Eh, eh, es, eh, es una experiencia a veces dolorosa para los actores estar ahí, porque llego a la sala con unos papelitos sueltos, se los doy, y les digo, apréndete esto, ¿cómo todavía no te lo aprendiste? No, pero me lo diste recién, sí, pero dilo y vete corriendo para el fondo, no corras, no, dame ese papel, no, toma, lee esto, voy como
la verdad que al principio es muy, muy, muy caótico. Llego y digo, bueno, mira, haz una escena que esto, tiene que pasar esto, 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 y me la enseñas mañana, y me voy. Y la gente, los actores se quedan así, se harán algo, porque al otro día vuelvo y me dan la escena que yo quería, pero no me gusta. Entonces digo, no, háganla al revés. El chico hace de chica y la chica que se vaya y que lo diga por el micrófono. Bueno, es esto, ¿no? Lo que ensayo y error, pero ahí está en lo que se llaman las creaciones, ¿no? Las creaciones colectivas, la dramaturgia de grupo, la dramaturgia colectiva, la dramaturgia de director. Y yo sufro mucho también. Cuando voy para el ensayo y no tengo ninguna idea, digo, ay, madre mía, ¿y hoy de qué me voy a disfrazar? Llegas y hay 6 personas que te miran así, diciendo, ay, ¿qué nos vas a decir? Adoro cuando me dan una obra escrita y está bien escrita. Por ejemplo, el año pasado, cuando hicimos Pericles, que la llevamos a Montevideo, fue un gran trabajo para mí, me encantó, trabajé mucho. Antes de empezar a ensayar fue un año escribiendo la versión, estudiando y tal, pero bueno, es Shakespeare, entonces tienes muchas posibilidades. Pero luego es muy fácil, tienes un buen elenco, tienes una buena obra y tienes 40 días y son 80 páginas. Y dices, bueno, si no hago 2 páginas por día, no llego, es mucho más fácil. Los problemas ahí son otros. Ujú. Bien. Me dan ganas de preguntarles en relación al rol de dirección y al rol de dramaturgia. En el caso de ustedes, ¿cómo se manejan? ¿Dirigen lo que escriben o van probando diferentes cosas? ¿Han escrito y lo ha dirigido otra persona? En ese caso, ¿cómo es ese trabajo, ese vínculo? A mí me encantaría escribir y que dirijan mis obras, pero eso no pasa. La gente me lee y me descarta, así que el único que pone mis obras en escena soy yo. Y a veces lo que sucede es que no quiero dirigirlas. Entonces, me ha sucedido que me han llamado para que escriba alguna obra, entonces yo la escribo, y porque el escribir las obras sin pensar en dirigirlas te hace poner tu atención en otra cosa, porque vos entonces pensás en los dispositivos dramatúrgicos que tenés que poner y no en los dispositivos de escena o de puesta en escena, porque si no te haces una trampa, una zancadilla, de decir, bueno, yo lo resuelvo así. Entonces, al no tener esa posibilidad, la escritura sale de una forma. Si yo pienso en que la tengo que dirigir, entonces ya ahí tengo soluciones y escribo teniendo soluciones. Entonces las obras que yo escribo por escribir, sin pensar en dirigir, son de una forma, y las que de alguna forma yo no tengo que dirigir son de otra. Y eso, la verdad es que me gustan las dos. Tener la posibilidad de elegir y decir, bueno, ahora escribo y no tengo que dirigir, me encanta. Y también sé que a veces yo necesito dirigir esa obra que escribí porque la sé entera, y yo sé por qué escribí eso, y sé por qué ahora hay un cambio de tono, y no es cualquier tono, es el tono que yo escribí, y yo sé cómo deberían hacer los actores, entonces ahí como que me viene como, cuidemos esto que acabo de escribir, porque si no, esto va a ser cualquier cosa, y no se va a entender nada. Entonces me pasan esas dos cosas. Problema que tenía Chekhov con Stanislavski, ¿no? Que él decía que escribía comedias y que Stanislavski se las arruinaba. Exacto. Es que yo no escribo obras. Las obras están escritas, las que están publicadas o las otras que se publicarán en algún momento, se escribieron después. Entonces... ¿Qué querés decir con eso? ¿Que se registraron después? Claro, sí, y además por obligación, porque la tenés que llevar ahí para los derechos de autor y tal. A veces ya me di cuenta que como nadie las lee, escribo cualquier cosa, le doy 2 papeles y le digo, sí, la obra se llama así, dame el 10%. Pero yo empecé a dirigir teatro, haciendo también de dramaturgo, porque el teatro que veía y que leía no me decía nada.
odiaba todo el teatro argentino de principio de los 80, era una cosa insoportable. Eh, era, uf, y había cosas buenas, pero no me hablaban a mí. Había buenos actores, buenos escritores, buenos directores, tal, pero era horrible, yo me sentía muy mal, tanto que pensé en dejar el teatro. Y entonces fue esa necesidad de ver en el escenario lo que yo quería ver, lo que me llevó a crear mi primer espectáculo, y aún hoy eso sigue siendo así. En general, las obras de teatro me decepcionan, las que me llegan y tal, más allá de que adoro a Molière, y cada vez que me dijeran queremos hacer algo de Molière, yo voy a decir que sí, y Shakespeare y 3 o 4 más. Pero hablo de, bueno, de lo que se escribe, de lo que te proponen, de lo que lees y tal. Entonces, por eso me pongo a hacer teatro, por eso escribo las obras yo, porque no hay otra manera de expresarme. Pero ya te digo, si no se va a hacer, yo no cojo el boli. Es que no tengo necesidad, no es por principio, digo, no me voy. Escribo libros, escribo artículos, ¿sí? Invado el mercado de palabrería vana, pero al final eso es más inofensivo que el teatro, porque el teatro malo es muy doloroso, es terrible, es terrible. Che, Bueno, vamos bien, vamos bien, somos Vamos profundos. re profundos, re profundos. quiero pedir a los oyentes, vamos bien. ¿Cómo va el chat? Dice, Como el qué chat. Si superficial. tenemos un par de preguntas del chat y también eso recordar. Lía Jaluf dice va Sote y es maestra ella, así que ¿Basote qué quiere decir? Sí, por la voz No sé qué. Sobresaliente, ¿En qué idioma? ¿En qué idioma? En Uruguay. Uruguayo. uruguayo. Basote, ¿y qué quiere? ¿De dónde viene? Sobresaliente. uruguayo. ¿Eh? Que está sobresaliente en la escuela, si estaba muy bien, te decían que está sote, porque es sobresaliente. Es la nota más alta. Ah, S-O-T. Qué pueblo tan ingenioso. Aquí en España esas cosas no pasan. Bueno, tenemos unas preguntas del público ya y les invitamos a que manden más. Perdona, Agustina, perdona. Acabo de ver aquí entre muchas de esas fotitos que, si les interesa, está Esther, que es una de las actrices que trabaja conmigo, que a lo mejor le quieren preguntar cómo creo las obras, pero no sé si amerita, pero ahí está. Está buenísimo. Una de las preguntas que había sido en relación a tu primera obra, de hecho, pero igual antes de ir para ahí, había sido una pregunta de Pablo Algañaras en relación a la primera obra. No sé si ella actuó en esa o no, pero bueno, de todas formas, ahora vamos para ahí para las preguntas, pero antes de ir eso, a las preguntas del público, recordarles que si quieren sigan mandando y preguntarles a ustedes dos, Richard y Hernán, qué recomendaciones de textos de obras de clown pueden hacernos. ¿Para qué? Para ser más felices. No, quiero decir, para montar, para estudiar. No, para tener de referencia, leer, y tener material como para estudiar, para seguir curioseando en este territorio. Bueno, las que ha escrito Richard son muy interesantes. Gracias, Pásales el link. No, yo siempre recomiendo a Beckett, que me parece que es el dramaturgo por excelencia, pero no es clown, es teatro del absurdo. Pero se asemeja bastante. Y en esa línea me parece que está buenísimo leer Ionesco, Adamov, me parece que está bueno Juan Díaz, que es chileno. Me parece también que está bueno leer a Molière y está bueno leer a Shakespeare. Pasa que no son obras de clown, son obras que te nutren para lo que vas a hacer en todo caso. Sí, no hay mucha dramaturgia de clown publicada.
Por supuesto, los payasos de Sueño en una noche de verano, ahí puedes aprender muchísimo, ¿no? Porque todas las 3 escenas, el ensayo, cuando reparten los papeles, el ensayo, y después cuando hacen la función, es que es una clase de payaso, ¿no? Todo lo que les pasa, el que quiere hacer todos los personajes, el que tiene miedo de que porque lo va a hacer demasiado bien, el león, dice, no, yo quiero hacer león, y el otro dice, no, no, es que tú lo vas a hacer tan bien que el público se va a asustar y se va a ir. Dice, no, no, porque entonces ya sé, me pongo media careta de león, y por el otro lado le dice, no, soy yo, no se asusten. Bueno, que eso realmente es muy bueno, es perfecto. Sí, por supuesto, Molière, las buenas obras de Molière son perfectas, la estructura dramática es perfecta, el Avaro es un reloj. Shakespeare es más difícil de leer, es más farragoso, pero también aprendes muchísimo, sobre todo en esto, en resortes y recursos dramatúrgicos para atrapar al público y no soltarlo. A veces ahora la gente se sorprende porque en las series matan a cualquiera, los protagonistas y tal, y yo dice, pero si en las obras de Shakespeare ya está eso, ¿no? ¿Por qué muere Mercucio? ¿Por qué muere Lady Macbeth? En fin, porque que había que matar a alguien para que el público se quedara así, no, eh, yo tengo publicada una obra que son 4 payasos que hacen Shakespeare, eh, ¿cómo se llama? Desmontando a Shakespeare, que, que fue una obra que hicimos con la cuadrilla en Buenos Aires en el 92, 93, luego la hice en España 2 o 3 veces, y desde que se publicó, cada tanto me la piden para hacerla, la están haciendo en Colombia, y tal, está en un volumen de obras de teatro, que es esto, que se llama Esto no es teatro. Y después sí, luego películas, ¿no? Ver a los grandes siempre. Porque, por ejemplo, Chaplin, El Gordo y el Flaco, tienen películas muy malas también. Las diferencias enseguida, decís, uy, Dios mío, esta qué mal le salió. Pero hay cosas muy, muy buenas, aprendes mucho. Ionesco es sensacional, porque plantea muchas dificultades para encontrar el tono adecuado. Yo muchas veces leo obras y digo, ¿y esto cómo se hará? No sé cómo hago esto. En fin, pero no hay mucho publicado de clown. Incluso la mayoría de las obras de clown que yo escribí no están publicadas. ¿Están en algún registro? ¿En algún lugar? Hay algunas en la página web de Dramaturgia Uruguaya, que Ahí va. Muñecas Armadas se puede bajar. Después hay algunas otras que están ahí que yo no le llamaría de clown, sino que son obras de teatro, pero se pueden leer también. Está, pero Muñecas Armadas está. Sí. Está. Bueno, buenazo. Vamos a arrancar entonces con las preguntas del público, y lo que hacemos en general para esto es que... ¿Me están escuchando? Yo sí. Yes. Sí, perfecto. Me quedó la duda. Lo que hacemos para la parte de las preguntas al público es que elegimos algunas que fueron mandando por chat e invitamos a la persona que nos formuló que se desilencie y la formule directamente, que siempre es un poquito más interesante que el formato escrito. Así que Pablo preguntaba una pregunta para Hernán. Bueno, va a tener que hacer un poco de memoria, Hernán, pero Pablo, ¿puedes Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Hernán, Pablo. hola, Richard, ¿cómo les va? ¿Qué tal? No, escuchándote hablar, me daba muchas ganas de que cuentes algo del proceso creativo de Arturo, que es la primera obra, obra del Club del Clown, que personalmente me marcó muchísimo. Muchas gracias, sí, la estrenamos en el año 85. Ya te digo, fue en el 84 yo y todos descubrí el clown tal como lo conocemos. Eso en Buenos Aires no existía. No es que no existía. Llegó esta chica Cristina de París con las cosas de Goliet, dio un curso de clown, yo fui. Ahí
conocí a los que después fueron mis compañeros del Club del Clown, y además ese curso de clown fue sorprendente porque había una concentración de talento ahí, era alucinante, bueno, todos los que fueron los del Club del Clown, Verónica Ginás, María José Gabén, Omar Viola, Omar Chaván, Horacio Gabén, Carlos Lipsic, Luis Siembroski, bueno, era una cosa, Gerardo Bamón, bueno, era realmente increíble, increíble, increíble. Y esto era en verano, y hacíamos las improvisaciones en las plazas, y cuando llegó el invierno yo quise hacer un espectáculo de payasos, que era algo que no existía, clown, decíamos clown en esa época, que era algo que no existía, nunca se había visto, con los que eran mis compañeros del Club del Clown, y que yo lo iba a dirigir. Y ellos dijeron que sí. Yo nunca había dirigido nada, no tenía la menor idea, no sabía, bueno, había sido asistente de dirección de un par de directores, pero no sabía nada, no entendía nada. Y decidí que lo que quería era contar la historia del rey Arturo y de la espada en la piedra, y además en lo que estaba basado era en el disco de la película de Walt Disney, una estupidez. Esas fueron mis motivaciones, como te digo, como les dije hace un rato, yo lo que quería era hacer algo que me gustara, que pudiera ver algo vivo, algo que me hablara a mí. Y mis compañeros estuvieron de acuerdo y todos lo hicimos sumidos en una gran inconsciencia. Ajá. No tengo idea de cómo eran los ensayos, no sé cómo fue, sé que nos peleábamos un montón, gritábamos, no sé qué, Batato, Gabriel, yo, bueno, eso lo recuerdo, pero hace poco le preguntaba a Cristina Martí, que le digo, ¿cómo eran los ensayos? Me dijo esto, lo mismo, se ve que yo sigo mi estilo. Decía, vos nos decías que hiciéramos una escena y nosotros nos íbamos a casa, la hacíamos y después te la mostrábamos. Supongo que habremos hecho algo más. Pero la idea del espectáculo de clown, yo quería que cada escena, además de contar la historia, fuese independiente en el sentido de que cada una fuese un número de clown que se podía hacer por separado. No lo conseguí, pero había algunas que sí. Y en este sentido también era un acto de mucho riesgo, una gran valentía, porque era pura vanguardia, porque una obra de teatro de payasos no existía. Hicimos la obra y sí, nos fue muy bien, era un espectáculo muy tonto, era muy, muy tonto. Pero el público decidió que éramos vanguardia. Y gracias a esa y otras circunstancias, bueno, sí, bueno, tuvimos mucho éxito y eso nos ayudó mucho a seguir juntos, porque cuando tienes éxito es más fácil. Sí, realmente fue una ruptura increíble. Como decías antes, el teatro que se venía haciendo era post-dictadura, la salida, teatro abierto, y no sé, y nada, y había un hambre de algo, sí, más liviano, más... Sí. Bueno, muchas gracias. No, de nada. No fuimos nosotros solos. En mi libro del Club del Clown, esto parece que tengo un kiosquito, ¿no? Y le digo, compren que es donde yo cuento la historia. ¿Se ve? Porque yo lo veo al revés. Sí, sí, se ve bien. Ah, vale. Es una especie de autobiografía mía de aquellos años, de mi vida con el Club del Clown. Yo cuento bastante de esto y lo que digo es que nosotros, bueno, estuvimos ahí en primera línea, pero no, obviamente no éramos los únicos, y entre los muchos que había, el triángulo de base para mí éramos nosotros, las Gambas al Ajillo y la Organización Negra, que eran tres estilos totalmente diferentes, pero que hicieron que un nuevo público se volcara al teatro. Gente muy joven, que hasta ese momento había estado volcada al rock and roll. Es decir,
gracias a que en aquel momento el diario Clarín, que todavía no era mala palabra, tenía un suplemento joven, que se llamaba el suplemento Sí, que le dedicaba mucho a la música, el Sí de Clarín nos hizo un reportaje al poco de haber estrenado Arturo, y eso nos trajo un público realmente que nunca había ido al teatro. Y luego ya en el año 88, no me acuerdo cuándo, Ricardo Bartís estrenó Postales Argentinas, que fue, bueno, lo que encaminó el estilo del teatro argentino hacia algo que a mí particularmente mucho no me interesa, pero que los argentinos hacen muy bien, esto que yo llamo el neorrealismo argentino. Y realmente Postales Argentinas, si lo vieron, lo recordarán, era un espectáculo buenísimo, era fascinante, era realmente estupendo, estupendo. Gracias por hacerme recordar estos momentos, Pablo. Por favor. Ahora, Diego Anselmo, si estás por ahí aún y querés formular tu pregunta, ponete el micrófono. Sacate la careta. Sacate la carita y aparece. No, esto, ¿estás por ahí? ¿Querés formular tu pregunta, Diego Anselmo? Estaba un poco como unida, quería que preguntara a él porque es una pregunta que en su momento la escribió así. Dijo... a lo mejor fue al baño, esperemos hagamos otra pregunta y a lo mejor vuelve. Fue al baño, yo hace rato que no veo el cuadradito de Diego. Vale. O sea, lo vengo ahí. Bueno, pero lo que planteó él era, ¿qué herramientas creás ese mundo? Yo ahí me perdí un poco, entonces le pregunté ¿quién? Y entonces por eso, es una pregunta que como estaba unida a algo que vino de antes, por eso no la quería lanzar así, pero bueno. Debe ser lo que hablaban hace un rato del universo, de la obra de Clown. Sí, igual como no está Diego Anselmo aquí presente y no sé qué quiere exactamente preguntar Diego Anselmo, propongo la pregunta de Patricia Viturro, no sé cómo se pronuncia ese apellido, que creo que sí está presente y es una pregunta para Richard específica, así que si estás por ahí, Patricia, y querés lanzarla. Sí, aquí estoy. Hola Richard, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, que mira, que es que yo no sé si te entendí bien en un momento que dijiste que, o sea, creo que dijiste que, o sea, como que un actor no tiene su propio clown, sino que actúa varios clowns. O sea, trabaja diferentes clowns y entonces no es que tenga un propio clown, sino que pues, para la obra tal tiene que hacer este clown, para la obra no sé cuántitos tiene que hacer este otro. O sea, algo te entendí de que lo del propio clown que no. Yo digo eso. ¿Sí? Lamento romper el corazón de las personas, pero realmente lo que pienso es que nosotros somos infinitos seres creadores y podemos crear lo que se nos antoje. Por lo tanto, el clown ese que te sale muy bien, también puedes dejarlo de lado hoy y hacer otro que te salga muy bien de otra forma. Capaz que no te sale bien, capaz que lo haces y decís, bueno, la verdad que no, anda, hace tu clown que haces siempre, porque la verdad que no te creo nada. Pero yo realmente, trabajando en varias obras, me doy cuenta que puedo hacer de poner límites o puedo hacer de tonto y sigo siendo yo, pero lo hago de distintas formas. Y también, yo que sé, viendo a Chaplin, no es lo mismo Carlitos el barrendero y el gran dictador. O sea, son dos personajes distintos, lo hace la misma persona y no es que tiene un solo clown. Yo realmente pienso eso sobre el trabajo del clown. ¿Fui específico? ¿Perdón? ¿Fui específico? Sí. ¿Más No, claro? lo que yo pienso es que a lo mejor hay, pues a lo mejor si dices, no, en esto no soy tan bueno, pues que puedes coger a otra persona que a lo mejor en eso sea tan bueno, porque su propio clown sea súper adecuado para ese papel, ¿no? En vez de representarlo tú, que dices que no cuadras con ese clown. Sí, no ¿No? digo que la posibilidad es que no sea tan bueno, pero lo más probable es que sea igual de bueno que cualquier otro que haga eso si lo hago bien, Claro. si hago el mismo rol, ¿sí? Vale. Por ejemplo, a ver, Abbott y Costello, ¿no? Sí. Tenías un flaquito
que era el que ponía los límites, y un gordito que era un tonto. Sin embargo, en el gordo y el flaco había un gordo que ponía los límites y un flaquito que era tonto. Si cambiamos, eso sería igual. Por ahí estoy hablando de distintas personas, pero en realidad la parte física, lo que se hace, el rol de ser el tonto, es cómo uno hace eso y cómo el otro hace lo otro. Y es un juego. Entonces, realmente creo que nosotros podemos jugar a ese juego cuando queramos y está dentro de nosotros. Yo puedo ser muy inteligente o muy tonto, depende de cómo quiera qué es lo que tengo que hacer. Y si yo lo tengo escrito, o sea, hay alguien que lo pensó y yo simplemente lo tengo que reordenar, me parece que es fácil. Tal vez sea difícil que yo lo organice espontáneamente, pero si tengo un cañamazo, si tengo una estructura, si tengo un texto, si tengo una secuencia de acciones, creo que puede estar bastante bien. Eso es lo que pienso. Vale, gracias. Y luego quería preguntarle a Hernán. Hola Hernán, ¿qué tal? Hola. Mira, quería preguntarte, si tuvieras que escoger alguna obra de Shakespeare, ¿con cuál te quedarías? ¿Escogerla para qué? Pues porque es la que más te gusta, o ¿sabes? En plan, si tuvieras que elegir. En plan, me quedo con esta, porque tienes que elegir, porque... ¿Pero por sí o qué? sí. ¿Me expongo a una multa? Por ejemplo. No sé, Sí, no, depende o por para qué. ejemplo, para representar, si tuvieras que elegir una obra que la que más satisfacción pudiera darte representarla, o no Hay sé. muchas, hay muchas. Ahora mismo yo cuando empecé a montar Pericles, mi fantasía es montar una trilogía que se llamaba Trilogía del Reencuentro, que hay muchas en Shakespeare, circunstancias en las que la vida separa a los personajes y luego los vuelve a unir. Yo quería montar Pericles, Noche de Reyes y Cuento de Invierno. Pero si me dices que hay dinero para montar Marco Antonio y Cleopatra, me va a encantar. Vale. Pues Bien. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto ya estaríamos como para empezar a cerrar el encuentro del día de hoy. Richard, Hernán, ¿les gustaría comentar algo más? Sí, yo quiero agradecer por la invitación, agradecer ver todas esas caritas ahí juntitas, la verdad que es un gusto. Que haya tanta gente interesada en esta materia y en el clown, y me parece súper interesante. Agradecerles también por conocer a Hernán, porque tengo sus libros y porque vi su obra el año pasado cuando vino, y no había podido hablar con él, así que esto para mí es un disfrute y un placer. Así que muchas gracias. Yo también, muchas gracias. Gracias, Richard. También estoy muy agradecido de haberte conocido, encontrado, charlado. Espero haber estado a la altura. Cualquier cosa que necesiten, lo que sea, preguntas, dudas, consultas, pueden escribir en la web mía, hernangene.com, hay un contacto y tal. No me manden mensajes de Facebook y esas cosas porque no suelo mirarlos, pueden pasar meses a que les responda. Pero bueno, encantado de esto. Realmente tenía muchas ganas de ir este invierno y pasar unos días en Montevideo. Pero bueno, no va a poder ser. De todos modos, espero que eso ocurra pronto y gracias a Daniel por haberme contactado y a ver esto, y a Agustina y Vero, que las conocí hoy, y espero no estar olvidándome de nadie, de los organizadores, sí, el dibujante y estos que presentaron antes, pero no me acuerdo. Antes, la mamá del ilustrador. La madre que nos dejó venir, mi mamá que me dejó venir. Que nos parió. Y bueno, esperemos que estos tiempos tan difíciles que estamos pasando traigan, bueno, una luz al menos levemente
diferente. Bueno, muchas gracias. Y decirles también que, bueno, solo así como un pequeño recordatorio de que en el chat esto como lo tenemos siempre habilitado para preguntas, pero al final vamos a estar haciendo un poco selección por una cuestión de tiempos. Entonces, esto que vamos eligiendo, algunas que encontramos como más atinadas al tema del día, y entonces también el filtro de las preguntas viene por ahí. Digo porque quedaron ahí un par de preguntas pendientes que están buenas, pero bueno, esto como que las tertulias no queremos excedernos de un tiempo súper largo, y por eso vamos haciendo selección de las preguntas. Sí, bueno, también a eso me refería, que cualquier cosa me pueden escribir, lo que quieran. También es verdad que este asunto del, ¿cómo se llama? Del tecnovivio, ¿no? Esta cosa de internet, que ahora todos nos tuvimos que hacer expertos en esta cosa Zoom, que hace un mes no existía, que yo decía, ¿aquí? ¿Para qué? No sé qué, bueno, en fin. Es una herramienta fascinante, porque bueno, aquí nos estamos juntando gente que yo sepa de España, de Uruguay, de Argentina, y tal vez haya de otros países. Ahora tengo en un curso de clown, de dramaturgia del clown, que empiezo la semana que viene, tengo alumnos de Afganistán, unas cosas alucinantes. Y al mismo tiempo deja un pozo de angustia, porque si el convivio es el teatro, todas las personas en las mismas coordenadas de espacio y de tiempo, el tecnovivio te quita las coordenadas de espacio y estamos todos al mismo tiempo en lugares diferentes. Y el convivio permite, hay como una especie de cámara de descompresión. Es decir, seguro que si estuviésemos todos en el mismo lugar, bueno, decimos, bueno, chao, gracias, pero nos quedamos, alguien viene, se acerca, me dice, ¿me firmas el libro? El otro dice, ¿sabes que no te pude preguntar esto? Después los organizadores, tal, vas al bar, te vas como separando poco a poco. Ahora, en cuanto hagamos clic, todo desaparece, y yo por mi parte me quedo como con esta acelerada, como después de la función, que me quedo aquí dando vueltas por mi casa durante un buen tiempo. Es horrible, lo odio profundamente. Espero poder estar... Acá en este espacio de las tertulias que decimos, bueno, terminamos, y algunos empiezan a retirarse, y nos quedamos acá un poco conversando, ya más descontracturados, pero siempre como decís, bueno, ¿y ahora qué se hace? ¿Qué pasa? ¿Vamos al bar de la esquina? Claro, No se puede. tenemos que ir al bar, vamos al bar, algo. Y bueno, hagan un link para el bar. Vamos al bar, por favor. Ay, sí, qué ganas, qué ganas, qué ganas. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias, gracias a todos. Gracias, Richard, espero verte pronto. Dale, gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias.